sobre este problema que está ocurriendo en la UNAM. Empezaron prepas, ahora ya son facultades. Hay grupos que, valiéndose de las mujeres, las echan por delante para cometer estos vandalismos. Decía el presidente en la mañana, López Obrador, que hay en mano oscura y hay que lamparearnos para decir quiénes son los que están atrás de estos movimientos desestabilizando a la UNAM. Primero, creo que ha sido importante que la UNAM reconozca que hay un problema que tiene que ver con la violencia de género. Y en ese sentido, excepto una de las preparatorias que están tomadas, ese es el motivo. Lo que nos parece preocupante es de que a partir de que, desde mi opinión, no se ha dado una respuesta inmediata en torno al problema de violencia de género, hay otros grupos que se han valido para hacer otro tipo de acciones. El día de hoy, desde la Cámara de Diputados, vamos a aprobar un punto de acuerdo que está presentando la Junta de Coordinación Política, en donde exteriorizamos nuestra preocupación por lo que está pasando en la UNAM y en donde comentamos también que es necesario que se abra un diálogo abierto, incluyente, y en donde esto nos lleve a reconocer y a resolver el problema de violencia de género, pero también el garantizar seguridad para toda la comunidad universitaria, y que también esperamos que lo antes posible toda la comunidad universitaria pueda resolver esta circunstancia en la que se encuentra la UNAM. Yo creo que la UNAM es finalmente una universidad a la que queremos todas y todos, es emblemática en nuestro país y debemos finalmente de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que lo antes posible resuelva estos problemas. Si hay grupos atrás, que se den a conocer quiénes son estos grupos y que se actúe en consecuencia. Si hay que resolver los problemas que tienen las mujeres que han estado exteriorizando, las jóvenes, que se resuelvan lo antes posible. Hoy anunciaban una serie de carpetas de investigación que se estaban iniciando, que se les dé un seguimiento puntual para que lo antes posible la Universidad Nacional Autónoma de México pueda regresar a la normalidad. Pero para que haya un diálogo tiene que haber disposición, ¿no? Porque yo veo que las autoridades de la UNAM llaman al diálogo y los jóvenes se resisten, como pareciera que les conviene alargar este problema. No, nosotros exhortamos que haya diálogo, que se haga lo antes posible por el bien de la universidad. Me parece que esto es sustancial para resolver cualquier circunstancia, pero las autoridades también, al menos en lo que tiene que ver con violencia de género, debe de dar una respuesta, debe de dar a conocer qué es lo que está haciendo en este sentido, para que al menos quienes esta era su bandera, que a mí me parece además una justa bandera, puedan entonces ir al diálogo y hacer lo que finalmente ayude a toda la comunidad universitaria. Diputada, en un aniversario más de la Constitución, parece que en el Distrito Federal se ajustó una nueva Constitución, pero no se respeta. ¿Qué pasa con eso? A mí me parece que uno de los principales compromisos que tenemos que hacer en el marco del 103 aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es su cumplimiento. Este es el pacto social que ha venido modificándose después de la Constitución de 1917 y debemos de honrar todo lo que ocurrió en esos años, pero también hay que honrar lo que se ha ido modificando y lo que ahora tenemos. Me parece que más allá de tener una constitución moral, me parece que más allá a veces de tener cambios excesivos en nuestra Constitución, debemos de dar respuesta a lo que ya tenemos. Diputada, los gobernadores de Acción Nacional no han alcanzado todavía un acuerdo para suscribirse al INSABI. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues ya finalmente uno se había sorprendido cuando comentaban que habían aceptado al menos un convenio intermedio, por decirlo de alguna forma, en donde la infraestructura, entre otras cosas, los recursos iban a ser responsabilidad de los estados. Como ya funcionaba de alguna forma el Seguro Popular, me parece que fueron engañados y lo que tenemos ahora es una reacción. Y me parece que no se debe de romper el diálogo, sino en todo caso seguir insistiendo cuál sería la mejor forma en la que pudiera funcionar el INSABI. Bueno, seguimos esperando tener claridad en cuáles son las reglas de operación, que las conozcamos, seguimos esperando los lineamientos mínimos necesarios, y aunque hemos sabido de estas charlas tardías, creo yo, que se dieron con los gobernadores,
pues debería de permanecer este diálogo para ver cómo podría existir en verdad una coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, en donde la responsabilidad sea compartida y no querer centralizar, y después, si no hay medicamentos, como nos hemos dado cuenta, o son insuficientes las instalaciones o demás, luego sea solamente en este caso responsabilidad de los gobiernos estatales, cuando sabemos que en principio, al quererse centralizar, es una responsabilidad del gobierno federal. Dice que fueron engañados porque en esa falta de reglas permite ese pues al menos lo que habían dicho es de que habían tenido ya una comunicación, acuerdos con el presidente, que habían tenido acuerdos con el director del INSABI, pero ayer ya daba algunas declaraciones el propio subsecretario de Salud en donde desmentía todas estas circunstancias, y me parece que la reacción que han tenido los gobernadores, de manera particular el gobernador de Aguascalientes, que es lo que refleja que ocurrió, pues me parece evidente que fueron engañados. Diputada, yo quiero insistir, en el tema de los feminicidios. La Fiscalía General insiste en que quitar ese tipo penal pues aumentaría las penas para las personas que cometen ese tipo de delitos. Ellos están firmes en esa propuesta. ¿Usted qué opina? Me parece que ha sido una irresponsabilidad por parte del fiscal presentar esta propuesta. Evidencia que tenemos un fiscal que no tiene perspectiva de género, que no conoce bien los convenios internacionales, como es la Convención Belén do Pará, en donde, por ejemplo, menciona que se deben de ser acciones positivas para evidenciar la violencia. El feminicidio es una de ellas, y ahora el querer eliminarlo me parece que contraviene estos convenios de los que México forma parte, y que además de haber una violación a los convenios internacionales, habría una violación a los derechos de las mujeres y las niñas. El poder tipificar el feminicidio ha sido una lucha por muchos años. Primero el tipificarlo aquí en el Congreso de la Unión y luego lograr la tipificación en todos los estados. El feminicidio se ha logrado esto porque son particularmente ciertas causas las que sufren las mujeres, que por desgracia termina arrebatándoles la vida y por eso se ha tipificado el feminicidio, porque son distintas causas a las de cualquier homicidio. Aquí se les mata a mujeres y niñas por el solo hecho de ser mujeres y niñas. Entonces me parece que el fiscal se ha equivocado, me parece que no tiene que tiene desconocimiento de los convenios internacionales, pero más aún tiene desconocimientos de la perspectiva de género con la que debería de estar dirigiendo la Fiscalía, y me parece que debería más preocuparse que por los números que conocemos, en donde de 10 a 11 mujeres son asesinadas por solo hecho de ser mujeres y niñas. Debería de estar preocupado por la formación, por la capacitación, por la integración de carpetas con esta perspectiva que debería de tener la Fiscalía. Ahora nos damos cuenta por qué estamos así, pues contamos con un fiscal que en verdad no cuenta con la experiencia mínima necesaria en este tema en torno a lo que tiene que ver con los derechos y garantías, derechos de las mujeres. Pero los asesinatos son realmente porque son mujeres o porque no hay justicia, porque no hay quien castigue, porque igual matan a niños, matan a adolescentes. No, me parece que en el caso de las mujeres se dan los asesinatos por el hecho de ser mujeres y niñas, por las condiciones en las que están, por cómo la están pasando en sus casas, en sus comunidades, y me parece que es algo que debemos de evitar que se normalice. ¿Y cómo evitamos que se normalice? Es precisamente que no exista impunidad y que exista castigo a todos aquellos a la hora que hay una denuncia, a la hora que hay una carpeta de investigación, integrarla bien. Lo demás, por supuesto que hay una violencia generalizada que ha alcanzado a toda la sociedad, y que también el mucho tiene que ver, digo yo, por la violencia generalizada que estamos viviendo, pero también por la impunidad que todavía existe en las distintas dependencias de justicia. La cultura y la educación, diputada, ¿dónde queda? Bueno, eso también me parece que es importante, que se debe de impulsar en las distintas escuelas y en las propias casas y en todos los espacios una cultura de paz, en donde podamos convivir, tener una sana convivencia, y eso empieza en los distintos espacios donde se convive. Esto uno es la familia y el otro son las escuelas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.